Hola a todos y bienvenidos a este análisis explicativo. Hoy vamos a cambiar radicalmente nuestra forma de ver el mundo. Y es que normalmente cuando intentamos comprender algo súper complejo, nuestra primera reacción, casi por instinto, es desmontarlo. Queremos mirar cada pieza por separado, ¿verdad? Pero, ¿y si os dijera que esa es exactamente la forma equivocada de hacerlo? En los próximos minutos vamos a descubrir por qué es absolutamente crucial dar un paso atrás. Tenemos que observar la imagen completa, todo interconectado para entender realmente los fundamentos de la teoría general de sistemas y cómo funciona nuestro mundo. Para entender este tremendo cambio de mentalidad, tenemos que viajar un momento en el tiempo, concretamente a la década de los 50. Fue justo entonces cuando un biólogo brillante, Ludwig von Bertalanffy, estableció formalmente las bases de esta ciencia. Y ojo, porque su idea fue una auténtica revolución para la época. Propuso estudiar los sistemas como totalidades integradas, un enfoque que rápidamente corrió como la pólvora, cruzando fronteras para aplicarse con muchísimo éxito en campos tan distintos como la biología, la física y, por supuesto, la sociología. Venga, vamos a meternos de lleno en esto. Nuestro recorrido de hoy se divide en tres partes fundamentales. Primero, exploraremos la perspectiva holística, luego veremos la interdependencia y la sinergia, y para rematar, hablaremos de permeabilidad y sistemas abiertos. Arrancamos con el punto 1, el fin del reduccionismo. Fijaos, históricamente, la ciencia y el mundo empresarial intentaban entender la realidad dividiéndola en piezas cada vez más pequeñitas y aisladas. Pero claro, hacer eso es literalmente como intentar apreciar la majestuosidad de un palacio analizando el polvo de un solo ladrillo en un laboratorio. Simplemente no tiene sentido. Pasamos al punto 2, la perspectiva holística. Al ampliar un poco el foco, nos damos cuenta enseguida de que un sistema no es, ni de lejos, una simple lista de piezas en un inventario. Es una red compleja y viva. Aquí la verdadera clave no son las partes por sí solas, sino esa red invisible que las mantiene unidas. Y esto ilustra de maravilla una premisa súper importante. Como ya dijo Aristóteles hace miles de años, el todo es mayor que la suma de sus partes. Así de simple. Pero esta frase tan cortita es la piedra angular absoluta sobre la que se construye toda nuestra visión holística actual. Y precisamente de esa visión de conjunto nacen las llamadas propiedades emergentes. Pensemos en esas capacidades o comportamientos que tiene un sistema entero, pero que ni existen ni se pueden ver si miras un componente de forma aislada. Un ejemplo clarísimo, la cultura corporativa de una empresa o su capacidad para innovar. La interacción de un grupo de personas crea algo totalmente nuevo. Sería imposible medir la capacidad de innovación de una multinacional analizando a un solo empleado encerrado en su despacho, ¿a que no? Lo que nos lleva directamente al punto 3, interdependencia y efecto cascada. Porque, seamos sinceros, ninguna parte de un sistema opera jamás en el vacío. Aquí es donde vemos cómo los componentes dependen unos de otros al 100% para poder sobrevivir. Pensadlo como un flujo constante en tres fases. Empezamos con las entradas, pasamos por el procesamiento interno y terminamos con las salidas. Pero el truco de todo este proceso es que el resultado, la salida de un componente, se convierte instantáneamente en la entrada del siguiente. Es una cadena, y esto genera un efecto cascada brutal, donde un mínimo retraso en una pieza altera por completo la capacidad operativa de toda la estructura entera. Pero, oye, lo más alucinante de este dinamismo es que da origen a la famosa sinergia. Esta es la auténtica magia que ocurre cuando todos esos flujos están perfectamente sincronizados. El resultado del trabajo en equipo se vuelve exponencialmente más potente, dejando muy atrás a la simple suma de lo que harían esas partes trabajando cada una por su lado. Para aterrizar un poco esta teoría, vamos a fijarnos en el caso de la aerolínea People Express. Tuvieron un crecimiento inicial espectacular, rapidísimo, pero luego se estrellaron estrepitosamente. ¿Por qué? Pues porque no supieron leer las interconexiones entre el mercado exterior y su propio modelo de negocio. Ignoraron ciertas variables externas y el resultado fue un colapso sistémico total. Un ejemplo de manual que demuestra por qué ignorar las interdependencias es jugar con fuego. Venga, punto 4. Entornos y sistemas abiertos y cerrados. Vamos a hacer zoom hacia afuera, a nivel macro, para ver cómo interactúa un sistema con el mundo que le rodea. Entender estas fronteras es la clave para descifrar por qué algunas organizaciones llegan a lo más alto y otras simplemente desaparecen. Básicamente nos encontramos con dos realidades muy distintas. Por un lado tenemos los sistemas cerrados. Son deterministas, están totalmente aislados como podría ser un circuito sellado de software o un motor hermético. Y por otro lado están los sistemas abiertos. Estos tienen fronteras permeables y están constantemente importando recursos, como los ecosistemas naturales o las empresas modernas. Y fijaos qué ironía más grande. Muchas veces pensamos que blindarnos y aislarnos del exterior es la mejor manera de proteger una organización. Pues resulta que la ciencia nos dice exactamente lo contrario. Esa burbuja, ese empeño en ser un sistema cerrado, garantiza literalmente su propia destrucción.
¿Por qué? Por la entropía. Es una ley natural implacable que nos advierte de que cualquier sistema, si carece de insumos externos, tiende irremediablemente al desgaste, al desorden y, al final, a desintegrarse. Para no caer en esta trampa letal de la entropía, los sistemas abiertos buscan siempre la homeostasis. Esto significa mantener un estado de equilibrio dinámico y saber autorregularse. ¿Y cómo sobreviven? Pues practicando una especie de entropía negativa. Es decir, absorben continuamente nuevos datos, nueva información y energía de su entorno. Este flujo vital es el salvavidas que les permite mantener su equilibrio interno y evitar que toda la estructura se venga abajo. Llegamos al quinto y último punto, la entropía en la práctica. Como todo esto de la termodinámica y los sistemas puede sonar un poco a ciencia ficción, vamos a llevarlo al mundo real, al día a día de los negocios. Imaginemos por un momento a la tienda obstinada. Un negocio de toda la vida que, de buenas a primeras, decide que ya no va a escuchar más las quejas o peticiones de sus clientes. Cero. Se niegan rotundo a adaptarse. Al hacer algo así, a efectos prácticos, se está encerrando en una burbuja y convirtiéndose en un sistema herméticamente cerrado. Entonces, lo verdaderamente clave aquí es ver cómo se produce esa caída en picado paso a paso. Primero, la tienda se desconecta totalmente de su entorno. Segundo, como no entran ideas frescas, la famosa entropía hace de las suyas y sus productos se quedan obsoletos. Tercero, pierde su homeostasis y empieza a gastar muchísimo más de lo que ingresa. Y el cuarto paso, pues acaba siendo devorada sin piedad por competidores que sí saben funcionar como sistemas abiertos. En el mundo empresarial, cortar la comunicación con el exterior es comprar papeletas para el desastre. Y así llegamos al final de nuestro recorrido. Pero antes de irnos, quiero dejaros con esta pequeña provocación para reflexionar. Si tenemos claro que las organizaciones de hoy en día son engranajes vivos que necesitan estar nutriéndose de información constantemente, ¿qué señales vitales de vuestro propio entorno podríais estar ignorando peligrosamente ahora mismo sin daros cuenta? Entender la teoría de sistemas es una herramienta analítica imprescindible para sobrevivir en este mundo tan interconectado. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis explicativo. Recordad no dejar nunca de cuestionar vuestras propias estructuras y nos vemos en la próxima.